No hay una cosa más triste y lamentable que ver cómo un politiquero, al ver que ya su politiquería es inocua, que sus acciones pasadas, están siendo escrutadas, cuando se le señala por todo lo que ha ocurrido en Venezuela a partir del 3 de enero, y que fue por culpa de ellos que no se desarrolló antes. Por supuesto que no les queda más remedio que retirarse de la politiquería y empezar a ensayar otras cosas. Julio Borges es uno de esos personajes. Este tipo que irrumpió en su momento para hablar de una supuesta nueva forma de hacer política con un partido que iba a ser el nuevo partido fuera de los vicios de la vieja política, etcétera, etcétera, termina siendo factor fundamental de la oposición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente que simuló enfrentar al narcorrégimen todos estos años y siempre se opuso a una salida como la que ejecutó el gobierno de Donald Trump el 3 de enero del año 2026. Es imposible que una salida como esta, que una salida como la que se dio de Nicolás Maduro del poder el 3 de enero del 2026 se hubiese desarrollado de forma exitosa, se hubiese caído en manos de Julio Borges. Pero lamentablemente están ocurriendo cosas y lamentablemente hay que revisar lo que estos personajes nos hicieron como país para que no vengan ahora a pintarse como los que nunca fueron. Julio Borges, desde niño, aprendió los valores de la familia y la patria. Demos la bienvenida a nuestro árbitro, el doctor Julio Andrés Borges. Bienvenidos de nuevo a Justicia para Todos. Ese es el país que podemos tener y eso lo estamos construyendo con el triunfo de Enrique Capriles. Yo soy el presidente de la Asamblea. También yo soy el comandante de la unidad. Yo soy el comandante de la unidad. Mucha gente no sabe, pero soy adicto a la Coca-Cola. Coño, qué desgracia, vale. Para eso fue que quedaron. Y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen, que no se te olvide. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Los verás salir a chancletazo. Y te voy a decir una cosa, amigo colombiano. Tienes elecciones dentro de un mes, ¿oíste? Escucha bien lo que te voy a decir. Estimado amigo colombiano, si tú estás viendo a tu país vecino Venezuela comiendo mierda y te has antojado y quieres un poquito, deja entrar a la izquierda, ¿viste? Que ya dejaste entrar a Petro y mira cómo te ha ido. Vuelve a votar por esos sabandijas, ¿oíste? Para que tú veas cómo te va y te va a ir peor. Peor de lo que les ha ido con Petro les puede ir. Recuerden que nosotros pensábamos que lo peor habían sido los adecos y los copellanos y le abrimos la puerta a Chávez. Después pensábamos que lo peor había sido Chávez y estaban contentos con Maduro. Mira dónde vamos. ¿Eso es lo que tú quieres para tu país? Ábrele la puerta. Ábrele la puerta al socialismo. Ábrele la puerta a la izquierda. Déjalo entrar para que tú veas lo que vas a vivir. ¿Oíste? Después no quiero queja. Después no quiero llantén, no quiero puchero. Ya sabes. Ah, bueno. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo episodio de Fuera de Orden. Gracias por estar allí y ya tú sabes lo que te voy a decir. Entonces, antes que te lo diga, hazlo. Hazlo antes que te lo diga. Ah, es que tú necesitas que yo te lo diga para hacerlo. Dale like al video, suscríbete al canal, dale like. No le has dado, dale. Dale que no le has dado. Así me gusta, muy bien. Gracias. Te quiero mucho, como la trucha al trucho. Gracias a los que nos están viendo mientras hacen sus quehaceres del hogar. Saludos a Alba, allá en Tampa, Alba Medina. Alba Medina está fajada haciendo los oficios mientras ve este programa. Saludos a los que esperan para cenar. Y cuando el programa sale tarde, dice, bueno, y aquí no vamos a cenar. No podemos cenar porque no se ha estrenado Fuera de Orden. Entonces esperan que el programa esté en estreno para verlo en vivo cenando. ¿Y cómo abren la cena? Abren la cena diciendo:
Dios bendiga estos alimentos y la fase superior de la izquierda es el crimen. Maravilloso, muchas gracias. Saludos a todos los que nos ven desde distintas partes del mundo. Un saludo especial a los venezolanos en Portugal, a los venezolanos en Tenerife, a los venezolanos en Lima, que siempre me mandan muchísimos mensajes, a los venezolanos que están, atención, en Canadá, que me mandan, tú no nos saludas, a los venezolanos que estamos aquí en Canadá. Un saludo también. Y un saludo muy especial a los venezolanos que están en Venezuela. Claro. A los venezolanos que están allá en Guadualito viendo este programa. A los venezolanos que están en el estado Sucre. Saludos al pueblo de Yaguaraparo, tierra de mi abuelo Eduardo Farías. Y saludos a la gente de Curimagua en Falcón, tierra de mi abuelo Lorenzo Lara. Saludos por allá. Saludos a la gente de Río Caribe, a los Río Carilocos, tierra de mi abuela Juana García. Y saludos a la gente del asentamiento campesino del Arbolito en Carayaca, tierra de mi abuela María Lara. Ahí tiene, pues, María Peinate. Ahí lo tienen, pues, para que vean. Porque yo no soy como Mamá Lo Duro, que no puede saludar a sus abuelos en Venezuela. Porque ninguno de esa gente nació en Venezuela. Yo sí. Ya saben. Bueno. Ahí le dejo eso y seguimos. Corrían los tiempos del año 98. 97-98. En aquellos años, la politiquería venezolana lucía agotada con unos personajes que en realidad eran unos dinosaurios. Empezando por quien era presidente en aquel momento, que era Rafael Caldera, que era un pterodáctilo. Y por su secuaz, su principal secuaz en el ejercicio del poder en aquel entonces, que era Luis Alfaro Ucero, secretario general de Acción Democrática. Luis Alfaro Ucero, quien se había quedado con lo que quedaba de Acción Democrática, que no era más que un aparato clientelar y una maquinaria electoral, más nada. Eran unos tipos Caldera salió del poder con 82 años, casi 83 años, y Luis Alfaro Ucero tenía 77 por ahí. La gran mayoría de quienes estaban en la politiquería en aquel entonces, los que dejaron perderse la república y llegar al chavismo al poder, eran como mínimo septuagenarios. Estamos hablando de que los principales dirigentes políticos en aquel entonces eran gente que no le decía nada a la juventud. Quizás por esa razón, mi generación, en el año 97, cuando yo entré a la Universidad Central de Venezuela, yo era un bicho raro interesado en la política, porque a los jóvenes no les interesaba la política, porque no sentían que ninguno de esos dirigentes les hablaba a ellos. Con muy poquitas excepciones. Había una simpatía por Irene Sáez, bueno, porque había sido Miss Universo y tal, todo aquello. En algunas partes había ciertas simpatías regionales hacia determinados liderazgos muy locales. Y una que otra simpatía por una cuestión casi que esnovista, si se quiere decir. Bueno, que Claudio Fermín habla bonito, que Miguel Rodríguez es un buen economista, me gustaría su programa económico. Los que de alguna manera sentían que Salah Romer había sido un buen gobernador y lo tenían como referencia, aunque Salah Romer no era un muchacho, pero su hijo era gobernador de Carabobo y tenía un respaldo importante, Enrique Fernando Salas Feo. Pero los que llevaban la sartén por el mango en aquel momento eran todos unos ancianos, incluyendo el chavismo, porque ¿quién estaba manejando en la sombra el aparato electoral del chavismo? Luis Miquilena, un tipo de 80 años. ¿Quién estaba presidiendo el Congreso de la República en el año 98? Pedro Pablo Aguilar, que no era ningún muchacho, un señor respetable sin duda alguna, pero no era ningún muchacho. ¿Quiénes estaban a la cabeza de los partidos? Bueno, estaba un hombre como Luis Alfaro Ucero, estaba Luis Herrera Campins como jefe de COPEI, imagínate tú. ¿Quiénes eran los senadores, los diputados? Bueno, tenías a unos tipos que lamentablemente estaban ya con mucha más historia a sus espaldas que historia hacia el futuro. En medio de todo eso, irrumpe, dejan entrar, por supuesto, esos bueyes cansados no lograron detener al Miura destructor, al Minotauro destructor que era Hugo Chávez. Y por esa razón ocurrió lo que ocurrió. Ya para aquel entonces andaba por allí dando sus pininos un personaje llamado Julio Borges, que tenía un programa
de televisión que era reflejo de lo que él venía haciendo en una ONG llamada Primero Justicia, porque Primero Justicia era una ONG. Y aquí entonces es donde viene el pecado original de lo que significa la politiquería que se convierte luego en oposición falsaria. Una organización no gubernamental es fundamentalmente una organización que busca, valga la redundancia, organizar ciudadanos lejos de los partidos políticos para actuar en defensa de la sociedad contra la acción partidista. Para eso es una ONG. Las ONG lo que buscan fundamentalmente es construir un espacio para que ciudadanos no partidizados puedan actuar en la sociedad presionando para que se busque solución a determinados problemas o actuando fuera de los partidos políticos y sin intención electoral para presionar la agenda política pública, el desarrollo de determinadas políticas a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y, por supuesto, servir de contraloría ciudadana hacia el poder político, hacia los poderes fácticos que puede haber en una sociedad, hacia el poder financiero, hacia el poder de los bancos, hacia el poder de la iglesia, hacia el poder de las organizaciones religiosas, con respecto al tema de la educación, etc. Para eso son las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que, en efecto, la izquierda fundamentalmente empezó a agarrar la mala maña de que como los partidos políticos tenían mala imagen, como la gente percibía a los partidos políticos como el origen del mal, esta gente, en vez de actuar en partidos políticos, montaban organizaciones no gubernamentales para desde esas organizaciones no gubernamentales actuar políticamente y luego lanzarse de candidatos. Eso ocurrió en innumerables ocasiones. Un caso que me llega así al recuerdo más fácil es el caso del señor Ángel Enrique Zambrano, que montó una organización para combatir determinadas acciones que ocurrían en el municipio de Baruta cuando la alcaldesa era Gloria Capriles. Y en aquel entonces este señor Ángel Enrique Zambrano se convirtió en un fenómeno y tal y todo aquel, y el tipo se lanzó alcalde y ganó la alcaldía, de la cual lo sacaron por la puerta trasera con una autodetención inclusive, acusado de corrupción. Imagínate, el municipio de Baruta ha sido un municipio pobrecito y nadie ha servido para nada, lamentablemente. Esto es una estafa a la gente. Usted no puede montar una organización no gubernamental para presionar desde su posición de ciudadano a las organizaciones políticas partidistas y al poder político para ganar indulgencia, posicionamiento e imagen pública y luego convertirse en partido político. Eso es una estafa. Eso es una burla. Y además de eso, le hace muchísimo daño a la sociedad civil y a las organizaciones ciudadanas. ¿Por qué? Porque si usted se convierte, no, yo soy promotor de la justicia de paz, yo quiero que haya una mejor justicia, el sistema de justicia venezolano no sirve, hay que hacer una reforma de la forma, valga la redundancia, que nos relacionamos con los ciudadanos y tal, y la justicia de paz es una serie y usted se monta en eso tal, como una organización, está muy bien, sobre todo si hay razones para ello, y en Venezuela había razones para ello en los años 90. Pero si después que usted gana notoriedad, gana posicionamiento, se convierte en una figura pública y en efecto se termina además convirtiendo en una persona respetada por esa labor y usted se agarra de ahí para lanzarse a candidato o peor aún, para convertir esa organización no gubernamental en una organización partidista, usted es un estafador. Es un estafador de la política. Eso fue lo que hicieron los personajes que fundaron el movimiento Primero Justicia. ¿Quiénes fueron? Julio Borges y Leopoldo López. Montaron esa organización no gubernamental y que para promover la justicia de paz, y después que la tenían montada y haciendo cosas y promoviendo jueces de paz en determinados sitios de Caracas, logró Julio Borges hacerse con este programa Justicia para Todos, que por cierto fue un programa que tuvo bastante audiencia
y lo ayudó a posicionarse. Posicionamiento que no le sirvió, por cierto, para llegar a la Asamblea Constituyente, a la cual fue candidato junto a Leopoldo López y perdió. No logró los votos, por supuesto, porque había un sistema electoral fraudulento que ya inventó Chávez y ahí arrasaron a todo el mundo. Pero él hubiese podido llegar, él hubiese podido entrar y no pudo. No pudo porque el sistema electoral no lo permitió. Él tenía voto como para entrar ahí, porque tenía un posicionamiento nacional, no lo logró. Después sí entra, después convierte entonces, Primero Justicia, lo convierte en partido. Y se lanza entonces como organización parasitaria en el liderazgo de Enrique Mendoza, y con esa alianza con Enrique Mendoza y con otros personajes que hicieron lo mismo, como por ejemplo Leopoldo Martínez Nucete, que tenía una organización no gubernamental también con programas de televisión, el mismo intento, no en RCTV en este caso, sino en Televen, llamado Constructores de un País. Eran Italo Pisolante hijo y Leopoldo Martínez Nucete, montaron ese partido. Igualito Leopoldo Martínez Nucete llegó a diputado montado sobre el lomo, parasitando sobre el lomo del liderazgo del gobernador del estado Miranda para aquel entonces, que era uno de los más valorados, que era Enrique Mendoza. Así llegan a la Asamblea Nacional Julio Borges, Gerardo Blay, llega Leonardo Palacios, el Negro Palacios, llega Ramón José Medina, Liliana Hernández entra con ABP y después del partido de Ledesma, después salta a la taranquera y se mete en Primero Justicia. Y, interesante asunto, entran a la alcaldía de Chacao Leopoldo López y a la alcaldía de Baruta Enrique Capriles, metidos en Primero Justicia. Ahí, por supuesto, estos tipos agarraron las nóminas de 2 municipios importantísimos y, además, una figuración importante con una fracción parlamentaria propia, diciendo que ellos eran, ¿cómo se llama? Los tipos distintos, la nueva forma de hacer política y todo aquello. Y por ahí se fueron. Por ahí se fueron. ¿Estamos hablando de qué año? Amigos, estamos hablando del año 2000. Estamos en el año 2026. ¿Quién era el jefe de Primero Justicia en el año 2000? Julio Borges. ¿Quién es el jefe de Primero Justicia en el año 2026? Julio Borges. Entonces, ¿a quién vamos a responsabilizar por ese esperpento que es Capriles Radonsky? ¿A quién vamos a responsabilizar por José Brito? ¿A quién vamos a responsabilizar por Luis Parra? Por Eudoro González de Llán. ¿A quién vamos a responsabilizar por todos esos desaguisados ocurridos a lo largo de todo este tiempo? Si el jefe de ese partido es Julio Borges. Él no fue. Porque aquí nadie fue. Este es el país donde nadie fue. Yo lo he contado en mi libro Una Mesa de Tres Patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Yo les recomiendo de verdad a los que ya lo leyeron, a los que lo leyeron antes del 3 de enero, vuelvanlo a leer. Hay gente que me ha dicho, oye, volví a leer el libro y de verdad que, bueno, no eran predicciones, pero casi. No eran predicciones, eran prevenciones. Se veía. Una Mesa de Tres Patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, está a la venta a nivel mundial en Amazon. Tengo que decirles además que la farmacia Gardens es la farmacia latina número 1 de Miami. Usted que está en los Estados Unidos y que tiene el problema de que cuando va a comprar los medicamentos, el trato que reciben las grandes cadenas de farmacias no es el trato que usted está acostumbrado a recibir. Usted necesita hablar con el farmacéutico, todas esas cosas. La gente de la farmacia Gardens lo hace en cualquier parte de los Estados Unidos y te envían con récipe internacional el medicamento a cualquier parte de los Estados Unidos. Si se trata de medicamentos de Venezuela, también te lo tienen y también te lo mandan directamente a Venezuela. Lo puedes comprar desde cualquier parte del mundo, inclusive, por supuesto, desde Venezuela. La farmacia Gardens, tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. Ya tienes claro de que hay unos cambios de legislación en España, ¿verdad? Y ya contrataste a un abogado. Pues estás lento. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. No caigas en manos de estafadores. No caigas en manos de gente que te pinta pajaritos en el aire y después andas tú por ahí buscando cómo es. No. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Y tú estás en los Estados Unidos y no has declarado tus impuestos. Tú sí eres sabandija, ¿vale? No te da pena. No te da pena, sabandija. Por favor. EasyTax To Go organiza tu contabilidad para que toda tu actividad económica esté debidamente respaldada y puedas presentarla en el momento preciso ante las autoridades fiscales de los Estados Unidos. Recuerda que cuando vas a constituir una empresa en los Estados Unidos, eso es facilísimo. Eso lo haces en un tris por internet.
Pero ya tú sabes cuál es la figura jurídica que más te conviene para la actividad donde estás sin tener una carga impositiva encima. Eso te lo va a explicar la gente. Dice, te actuó su analista estrella Merangel Lanten y el muchacho de la película, Leonardo García. Chico, a veces uno quisiera poder explicarle a la gente las cosas, ¿no? Hay muchísima gente que dice, Daniel, pero yo no sabía eso. ¿Cuándo pasó eso? Claro, porque había gente que no estaba pendiente de estas cosas. Hay gente que me comenta siempre en los videos, Daniel, pero ¿cómo tú te acuerdas de tantas cosas? Pero yo no me acordaba de eso, yo no sabía, yo no... Oye, ¿verdad? Me despertaste un recuerdo. Oye, me trajiste eso. ¿Verdad que eso ocurrió? La realidad es que yo me estoy dedicando a esto. Me estoy dedicando a hacer la crónica de esta desgracia nacional. De revisar las cosas que han ocurrido y de buscar el origen y el porqué. Porque hay que hacerlo, porque es necesario hacerlo. Es el aporte que hacemos desde aquí. En tal sentido, hay cosas que revisar. Demos la bienvenida a nuestro árbitro, el doctor Julio Andrés Borges. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Justicia para Todos. Señora Sanz, cuénteme su caso, por favor. Ese era Julio Borges cuando era el juez de Justicia para Todos. Que por cierto, el Che Gaetano, como se le conoce a este comediante de Rochela, hacía una parodia buenísima, buenísima. Yo me río más con la parodia que con el propio Julio Borges. Así fue como conocimos a Julio Borges. Estamos hablando de que eso fue por ahí por el año 97-98, por ahí fue la cosa. Entonces uno se pregunta, este era el tipo que iba supuestamente a renovar la política, hoy obsoleto y periclitado. Pero hay algo importante en todo esto. Un inciso dentro de esta historia que muy poca gente recuerda. Es decir, cuando se habla de Julio Borges, la gente no recuerda que él fue el candidato presidencial. ¿Usted no se acuerda de eso? Julio Borges, y aquí es donde viene el tema de la división de Primero Justicia. En el año 2006, cuando se hacen las elecciones presidenciales de la reelección de Chávez, Julio Borges presenta su candidatura a la presidencia de la República por el Partido de Primero Justicia. Leopoldo López no estaba de acuerdo con esa candidatura y empieza, como es Leopoldo siempre, que cuando no es él sabotea, Leopoldo López, siendo miembro de Primero Justicia, empieza a sabotear la candidatura de Julio Borges. Habían 4 candidatos fuertes, o por lo menos en la opinión pública, ¿no? Con los candidatos de Globovisión, porque Globovisión era la que decía cuál era la agenda. Estaba Julio, mira, palabra cierta, no te vas de ahí, no te vas, chica, no te vas a quedar. Ella se quiere ir, no te vas. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta que se te meta con Julio Borges? Ahí te vas a quedar, presirvienta, lambucia, arrastrada. Ahí te quedas. Me hagas arrechar. No se cree. Tú no te gobiernas, chica. Tú no te gobiernas. Joda. Decía, Globovisión era quien manejaba la agenda. Entonces los candidatos eran Julio Borges, de Primero Justicia, Manuel Rosales, del Nuevo Tiempo, Teodoro Pekov, como independiente, y el Conde del Guácharo, que en paz descanse. Coño, ese sí está muerto y enterrado, ¿no? Bueno, esos eran los candidatos. El Conde del Guácharo no declinó. Teodoro Pekov nunca levantó vuelo. Manuel Rosales empezó a convocar, porque Manuel Rosales tenía nómina. Manuel Rosales tenía la nómina de la gobernación del Zulia y empezó a recoger ese poco de bicho. Los empezó a meter en la nómina a todos. Sacó a Alfonso Marquina de Acción Democrática y se lo llevó. Y Alfonso Marquina armó una pataleta y tal, no sé qué. Y ahí empezaron. Y Leopoldo López, Liliana Hernández, si no recuerdo mal, ahí estuvo también Gerardo Blight, del Salamensa, armaron, que no era diputada, sino cargamaletín, armaron una revuelta y dijeron que había que apoyar, que Julio Borges tenía que declinar y apoyar la candidatura de Manuel Rosales. Ellos les dieron apoyo a Manuel Rosales públicamente. ¿Cómo le vas a dar tu apoyo a Manuel Rosales si tú eres dirigente de Primera Justicia? Es una cosa muy poco elegante y lo hicieron muy mal.
¿Y qué terminó ocurriendo? Se dividió. Julio Borges los votó y ellos terminaron yéndose para el Nuevo Tiempo. Algunos se quedaron en el Nuevo Tiempo, como Delsa Lamensa y Liliana Hernández, y otros montaron tienda aparte con Leopoldo en la famosa organización esta para delinquir llamada Voluntad Popular. Así fue la historia. Pero Julio Borges fue candidato presidencial en el 2006 y terminó declinando a favor de Manuel Rosales. Julio Borges, desde niño, aprendió los valores de la familia y la patria. Como estudiante, funda un grupo para democratizar la justicia. Convierte a Primero Justicia en partido, pues era el momento para una nueva generación de líderes. Como diputado, propone ideas para el progreso popular. Siempre ha luchado por la justicia y continúa recorriendo el país con su esposa Daniela, compartiendo sus planes de empleo y seguridad para poner primero a Venezuela. Echa pa'lante, pa'lante, pa' allá, echa pa'lante, que el progreso es popular, sembrando esperanza, recogiendo fe, unión de hermano y trabajo, recorriendo el pueblo a pie. Un nuevo líder, una nueva generación, un nuevo presidente. Una cara nueva, un refrescamiento, alguien que puede luchar por nosotros los venezolanos. Popular, llegó Julio Borges, pa' ponerte de primero, con progreso popular, para afuera el traicionero, camina siempre pa'lante, no mires jamás para atrás, quien se conforma se estanca y tú te mereces más. Él ha caminado mucho el país, ha dado a conocer su nombre por todas partes. Es un candidato que de verdad representa a la juventud venezolana. Bueno, es el cambio que todos los venezolanos queremos en nuestro país. Lo que quiero es trabajar, que mis hijos coman bien, con progreso popular. Venezuela es una sola, la plata que quede adentro, sin peleas entre hermanos, lo primero es lo primero. Venezuela pide no persecuciones, no falsas promesas, un presidente joven que no se lave las manos, ni le eche la culpa al otro, porque te mereces más progreso popular. Es la mejor opción que puede tener ahorita el país. Un hombre que tiene ganas de salir adelante con el país, con todos nosotros los venezolanos. El progreso es popular, para adelante, para adelante. Nosotros vamos a recorrer cada casa del país para llevar nuestra idea bandera, el progreso popular. El progreso popular que comienza con una cosa muy concreta, el empleo digno, la capacidad de escoger, la capacidad de que la gente pueda soñar con los pies en la tierra y con los ojos abiertos. Si tú no tienes empleo, nunca podrás realizar tu sueño. Si tú no tienes justicia, tú no tienes dignidad humana. Por eso, señores justicieros, a luchar duro, a trabajar duro. Vienen tareas muy difíciles, no somos ingenuos, no vamos a un jardín de rosas. Vamos a dar una pelea por el país, pero vamos a ganar democráticamente a un sistema que no es democrático. Y vamos a ganar con dignidad, uniendo a Venezuela y ofreciéndole a este país el futuro que comenzó hoy. Señores y señores, a pelear, a ganar y a triunfar. ¡Viva Venezuela! El progreso es popular, para adelante, para adelante. No te acordabas de esto, ¿verdad? La memoria es frágil a veces. Lo que pasa es que, claro, el cerebro trata de borrar las cosas traumáticas para evitarnos dolor y sufrimiento en nuestro presente. A mí también se me había olvidado. Una de las cosas más importantes de este video es cómo intentan hacerlo ver como un tipo joven. Y cuando usted ve las fotos del tipo, hasta cuando era niño ya estaba viejo. El bicho nació con osteoporosis y con presbicia. O sea, no hay manera de presentarlo como representante de ninguna juventud del carajo, por favor, ubícate. No hay manera, pana. Cosa patética. Fue candidato presidencial y bueno, le mataron sus aspiraciones, ¿no? Pero hasta una cancioncita tenía bien pavosa esa canción. Y la gente ahí con aquella emoción diciendo, bueno, casi que obligado. Yo no sé si es que le tenían una pistola. ¿Usted por qué cree que Julio Borges debería ser presidente? ¿Por qué crees tú habla?
Bueno, yo creo que él debería ser presidente porque... no me pegué. Porque él es joven. Terrible. El peor candidato de la historia de este tipo. Sin duda alguna. Tiene el carisma de un chipichipi encurtido. Sin sal. No joda. Impresionante. Bueno. Pero ¿a dónde quiero yo llegar? ¿Y qué es lo notable aquí en el discurso del tipo? Vamos a hacer un gobierno democrático contra un sistema que no es democrático. Ya el tipo en el año 2006 decía que al chavismo había que derrotarlo con elecciones en un sistema electoral que era completamente fraudulento, y ellos ya lo sabían porque ya lo habían demostrado en el año 2004 con el referendo revocatorio, que Chávez se organizó a su medida y que Jorge Rodríguez le organizó a Chávez para que ganara fraudulentamente con las famosas maquinitas de Smartmatic y con ese sistema electoral fraudulento. Ya él lo sabía, pero él decía que no, que la lucha era electoral y pacífica. Sin embargo, y aquí es donde están las cosas, en el año 2002, antes de esta candidatura, en el año 2002 Julio Borges se embarcó en una aventura golpista, que fue la del Carmonazo. Lo que pasa es que, por supuesto, él se montó en esa aventura golpista y estaba montado un gentío también. Y al final el tipo, creyéndole a 2 o 3 militares estafadores, a 2 o 3 militares chulos atracadores, el tipo pensó que lo iban a poner presidente de una junta de gobierno. No pasó. Y él pensaba que los militares iban a sacar a Chávez del poder para entregar el gobierno a él. No pasó. No pasó. En eso estaba embarcado él, estaba embarcado Gerardo Blay, estaba embarcado de Capriles, estaba Leopoldo, estaba Liliana, todos ustedes estaban en eso. Lo agarraron con las manos en la masa. Bueno, o sea, hasta pusieron un ministro en el gobierno de Carmona. A Leopoldo Martínez Nucete, que lo nombraron ministro de Finanzas. A Liliana Hernández iban a poner de fiscal general de la República. Y a Gerardo Blay iban a poner de contralor o de defensor del pueblo. Ellos se repartieron esos cargos. Que contralor y fiscal general. Iba a ser contralor a Liliana, iba a ser fiscal Gerardo Blay. En eso andaban. Eso era vox populi. ¿Qué pasó? Que cuando Chávez regresa, los tipos se cagaron tanto que tuvieron que pactar un modus vivendi, convirtiéndose en la oposición necesaria para el chavismo. Yo hablé de eso, por cierto, en mi libro Una mesa de 3 patas y en mi libro Fiesta con Piñata, que por cierto Fiesta con Piñata va a tener una segunda edición ampliada, que va a estar pronto lista. Porque ¿qué necesitaba el chavismo? El chavismo necesitaba una oposición a su medida, que la ayudara a validarse ellos. Entonces, ¿qué hacía el chavismo? El chavismo decía que ellos eran los representantes del pueblo, que ellos eran los representantes de los pobres, que ellos eran los representantes de los negros, que ellos eran los representantes de los indios, de los desposeídos, de los patenenzuelos, y que la oposición eran los oligarcas, los niños ricos, los blancos del este de Caracas, los de las universidades privadas, etc. Y por esa razón, Primero Justicia era la oposición perfecta. Un tipo tan perverso como José Vicente Rangel ayudó a construir eso. Y Primero Justicia se prestó porque descubrieron que era muy rentable ser opositores. Porque había dinero en las nóminas de las alcaldías y las gobernaciones. Porque había dinero en las campañas electorales. Porque había financiamiento que daban empresarios y organismos internacionales. Porque se juntaban con cuanto bicho internacional de uñas se encontraban para recibir dinero para seguir financiando y dando la pelea democrática en contra del chavismo y evitar los devaneos golpistas, porque la violencia no era la salida y no nos vamos a lanzar por el tobogán de la violencia. Y con ese discursito estuvieron viviendo todos estos años, impidiendo que hubiese lo que hubo el 3 de enero del 2026. ¿Quiénes son los culpables de que a Venezuela le haya ocurrido lo que le ocurrió el 3 de enero? Porque yo estoy contento con que se hayan llevado a Nicolás Maduro, por supuesto. Pero yo hubiese querido que eso ocurriera antes y que lo hiciera el estamento militar venezolano. ¿Y por qué no lo hizo? Porque tuvimos una clase política que desde el año 58 decidió que a los militares había que quitarle su rol histórico y que la política solamente la podían arbitrar los civiles. Cuando son los civiles los principales causantes de las desgracias que hemos vivido ante la ausencia de un arbitraje militar como lo tuvimos en el pasado con Páez, con Guzmán Blanco y con Juan Vicente Gómez. Y con los militares del 48. Es triste decirlo, pero esa es la realidad. ¿Por qué aparece Julio Borges mencionado tantas veces en conjuras militares que fracasaron, siendo acusado, sin que yo lo pueda demostrar, claro está, pero las acusaciones están en programas, en testimonios de militares que participaron en conjuras y que indican
que Julio Borges sabía y que Julio Borges podía haberlos delatado, porque cayeron presos todos ellos menos Julio Borges. Ahí nos damos cuenta que en efecto estos tipos hicieron muy bien su trabajo de infiltrados. Ya tú sabes. Por ejemplo, las fórmulas en las que utilizaron. Vamos a tener, recuerda que vamos a tener el estreno del documental de Oscar Pérez el 19 de abril. El domingo 19 de abril en Madrid vamos a tener 2 funciones. Una función a las 11 de la mañana, una función a las 2 de la tarde. Ahí nos vemos, voy a tener las 2. Las entradas están a la venta ya en la página web del documental oscarperezdemovie.com. Allí pueden comprar sus entradas de cualquiera de las 2 funciones. Y nos vemos allí, me encantaría verlos. Para los que no puedan ir a la función o para los que quieran ir también a eventos relacionados con el estreno del documental de Oscar Pérez, vamos a tener un evento especial con la directora del documental para hablar de cómo se hizo el documental de Oscar Pérez. Eso ha sido organizado por la Asociación Venezolana de Alcobendas en el municipio de Alcobendas, allí de Madrid. Esto va a ser a las 6:30 de la tarde el viernes 17 de abril, es decir, el viernes antes del estreno, a las 6:30 de la tarde, el viernes 17 de abril, en la ciudad deportiva de Val de las Fuentes. Eso es allí en Alcobendas, Madrid, en la calle Miguel de Cervantes, sin número, allí en la ciudad deportiva Val de las Fuentes. Quienes puedan ir a este evento, allí vamos a estar hablando de cómo se hizo este documental. Y por supuesto que nos sentiríamos sumamente felices de tenerlos allí también. Para nosotros sería un honor poder compartir con ustedes, aunque sea un ratico allí. Bueno, la acción de Oscar Pérez, por supuesto, esta gente nunca la... Hablaron de Oscar Pérez después que mataron a Oscar Pérez y a su equipo. Antes no. Antes ignoraron todo lo que ocurría ahí, ¿verdad? Bueno, porque así son los tipos. Así son. Julio Borges, que fue candidato en el año 2006 y declinó a favor de Rosales, no nos ha explicado por qué razón ese partido político que nació de una estafa a la ciudadanía, porque era una organización no gubernamental que se convirtió en partido político burlándose del tema de las organizaciones no gubernamentales, ha sido la cantera de tanto falsario, de tanto embustero, de tanto estafador, de tanto delincuente de la política, de tanta sabandija. Si él es el jefe de ese partido, ¿quién es el responsable de quienes salen de allí? Bueno, vamos a revisar. Bueno, aquí estamos en pleno mercado en Tinaco, en Cogede. Aquí lo que estamos es promoviendo el mensaje de Enrique Capriles de que podemos tener un país hecho en Venezuela. Que los productos que se venden en estos mercados, aquí en el propio Cogede, ni siquiera están hechos en Venezuela, son traídos de otras partes. Ni la comida, ni los accesorios, ni nada de lo que compra la gente está hecho acá. Ese es el gran nacionalismo del gobierno. Por eso el país quiere un cambio. Lo que no se ha hecho en 14 años no lo van a hacer en 6 años más. Y el país quiere abrir una puerta al futuro para que tengamos una Venezuela donde los productos sean sembrados acá, hechos acá, producidos con trabajo venezolano. Que los jóvenes, en lugar de estar matando tigres en un mercado, tengan oportunidad de trabajo, que las mujeres consigan los productos, que sean precios baratos. Ese es el país que podemos tener y eso lo estamos construyendo con el triunfo de Enrique Capriles y desde acá, desde Cogede, el cambio está listo. La gente quiere abrir una puerta hacia el futuro, cerrar este ciclo y abrir un nuevo ciclo para el futuro. ¿Tiene usted, en las palabras de Julio Borges, algún proyecto distinto a la demagogia usual del socialismo? Por ninguna parte, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que Julio Borges defendía la opción de Enrique Capriles porque Enrique Capriles era el candidato de su partido, porque Enrique Capriles tenía a Primero Justicia como plataforma, porque Enrique Capriles es una sabandija salida del partido de Julio Borges. Lo que pasa es que a la hora se hace el loco, claro. Él ahora no fue. Y no es solamente esa sabandija. El cúmulo de sabandijas alrededor de Julio Borges, amigo. Tuvieron dificultad para entrar, pero aquí en las adyacencias hay grupos. Es lo insólito. Es lo insólito. Gente que va y viene, venezolanas y venezolanos, que bajan y suben, como debe ser el libre tránsito. Entonces, su derecho al libre tránsito, nosotros lo reivindicamos. Ahora, ¿cómo es eso? Mundo bizarro, mundo al revés, que los parlamentarios que venimos a entregar las credenciales para proceder a juramentarnos, instalar la asamblea, que aquí la traemos, ni siquiera eso fue argumento válido para hacernos ingresar, sino
sino todo lo contrario, una andanada de golpes contra todos nosotros. Mira, esto es un proceso que va paso a paso. Paso a paso. El tipo que ustedes vieron antes, que es José Brito, al cual ellos dicen que José Brito es un alacrán. Bueno, podrá ser un alacrán, pero ese alacrán, la mamá alacrán eres tú. Porque tú eras... ¿Cómo es eso que de Primero Justicia sale Capriles? Y un alacrán. José Brito, es un alacrán. Luis Parra, es un alacrán. Conrado Pérez, es un alacrán. Todos son alacranes. Pero el jefe de ese partido no es Julio Borges. ¿Quién es el responsable de esa denominación alacránica? De esa multiplicación de alacranes allí. Julio Borges, que es el jefe de ese partido desde el año 2000. Entonces, ¿cómo es eso? Que todos son alacranes menos él. Que nunca le ha explicado a la gente por qué razón esos bichos hicieron lo que hicieron. Que no ha dicho por vergüenza, mire, yo he fracasado a la cabeza de este partido porque no he logrado, porque lamentablemente a mí me da vergüenza que yo le di confianza a estos tipos y por lo tanto yo doy un paso al costado. Yo no sigo aquí. No, ahí sigue. Ahí sigue con esa cara, mira, con esa caretabla, mira, con esta, mira, con esta, mira, ve. Caretabla, chico, caretabla, mira, caretabla. Llegamos acá y la gente pensaba que era imposible que hubiera elecciones en paz, que el gobierno reconociera, que tuviéramos 112 diputados, que llegáramos a la instalación. Esto es un maratón con obstáculos y así tenemos que verlo. Y lo importante es que cada obstáculo lo hemos ido superando y ahora con nuestro pueblo, con nuestros votos y nuestros diputados, con mucho más fuerza, seguiremos superando los obstáculos. Se habla que cortaron los cables de audio de la Asamblea, que se han llevado televisores y las cámaras de NTV. ¿Qué esperan ustedes al ingresar a la Asamblea Nacional? Hoy lo que esperamos es simplemente tomar posesión del mandato que nos dio el pueblo venezolano e inmediatamente, aquí tengo ya las leyes que vamos a presentar. Esta es la agenda legislativa que como jefe de fracción voy a presentar hoy al país para que nosotros en pocos días comencemos ya la discusión de este gran cambio que tenemos en las manos. ¿Una de las principales leyes que van a discutir el día de hoy? Mira, amnistía, propiedad para la revisión vivienda, propiedad para las tierras, ley de producción nacional, cestatique para nuestros jubilados. Ese es el menú de entrada para este cambio. Oye, hoy es un día histórico. Hoy esperamos que se instale una nueva Asamblea Nacional que esté a favor de todos los venezolanos. Hola, mi linda, que esté a favor de sacar al país de esta crisis en la que nos encontramos. Estamos viviendo la peor crisis de nuestra historia. ¿Qué hay? ¿Cómo están ustedes? Ahorita hablamos con calma. Déjenme entrar un segundito. Saludos. Te he hecho un meme. Hola, ¿cómo estás, mi linda? Qué palurdo este pana. Pero ahí están. Esos son los que arruinaron la nación. Vendiendo la idea de que el camino electoral no es maravilloso. Vieron que esto era lo que había que hacer. La violencia no es el camino, las elecciones. Nosotros tenemos que ir y ganamos y aquí estamos. ¿Para qué sirve esa Asamblea Nacional? Para estafar a la gente. Por cierto, ¿siguen cobrando ustedes? ¿Ustedes siguen cobrando? ¿De qué vivirá Julio Borges? Me pregunto yo. ¿Será que tiene un sueldo asignado por ser presidente o jefe de coordinador nacional? No sé cuál es el cargo que tiene él como jefe máximo, piache absoluto de su partido y él y su partido de Primera Justicia. Habría que ver. Pero este tipo que decía que había que no, porque la civilidad, porque la democracia y tal, todo aquello, que echaba todo ese cuento, ¿verdad? De cómo el camino democrático era el que había que utilizar, porque no, la violencia no era el camino, no podemos pensar en violencia ni en opciones de fuerza para salir de esto. Nosotros vamos a salir de esto en democracia y en paz. Lo trataban así. El diputado opositor venezolano Julio Borges respondió a los señalamientos que el martes hiciera Nicolás Maduro en su contra. En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, el político aseguró que la acusación de supuestamente estar involucrado en el presunto atentado contra Maduro es parte, dijo, de una retaliación contra la oposición que ha logrado que la comunidad internacional cierre el cerco contra el régimen. Estas declaraciones del líder opositor se registran al mismo tiempo que el Tribunal Supremo de Justicia ordenará su captura. Actualmente Borges se encuentra en Colombia, donde estuvo y sostuvo reuniones con congresistas de la bancada oficialista. A nosotros nos han acusado de todo. Te han acusado de todo. Pero fíjate, otra de las cosas de las cuales tenemos que acusar. Mira con quién está este personaje al lado. Él está declarando desde Colombia cuando lo acusaron de ser el organizador
del atentado que hubo contra Maduro con los drones el 4 de agosto del año 2018, cuando a Maduro casi lo convierten en jalea de hombre en la tarima de los actos aniversarios de la Guardia Nacional. ¿A quién tiene al lado? A José Manuel Olivares. José Manuel Olivares, que venía del movimiento estudiantil, nacido en el estado Vargas. José Manuel Olivares, repito, que estaba en el movimiento estudiantil, que se lanzó a diputado independiente en el estado Vargas en las elecciones del 2010, perdiendo, y se incorpora al Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, apoyando la candidatura de Pablo Pérez en las primarias del año 2012 y lanzándose a gobernador contra Carneiro en el año 2012, donde logró, por cierto, en esas primarias sacar 27,000 votos, supuestamente. Y como cosa rara, saca 27,000 votos en las primarias y cuando llegan las elecciones, que perdió Capriles, él se desapareció. No siguió la campaña, estaba todavía en el Nuevo Tiempo, no siguió la campaña, se desapareció y se convirtió en un fenómeno electoral. Sacó en las elecciones menos votos de lo que sacó en la primaria. Sacó 25,000 votos en las elecciones, supuestamente según el CNE, después de haber sacado 27,000 votos en las primarias que hizo la oposición. Este personaje después es cooptado por Julio Borges y por Tomás Guanipa y se lo llevan para Primero Justicia y lo colocan lo imponen como candidato por el estado Vargas. Luego lo imponen como candidato a gobernador y fue candidato a gobernador fue candidato a gobernador 3 veces. Fue candidato a gobernador en el 2012, fue candidato a gobernador en el 2016, fue candidato a gobernador en el 2020. 3 veces candidato a gobernador por el partido y 2 de las cuales apoyado por el Partido Primero Justicia. Este personaje de José Manuel Olivares, no se me va a olvidar José Manuel Olivares. Este personaje de José Manuel Olivares, en su tercera candidatura en el año 2020, se atrevió a, bajo engaño, tomarse una foto con mi señora madre para mandármela a mí, diciéndome, tú te sigues metiendo conmigo, aquí estoy yo cuidándote a tu mamá. Una evidente amenaza, junto a un malandro, por cierto, con el que también, bueno, porque aquí a todo el mundo le cae, yo no me olvido de estas cosas. Bueno, ahí está este malandro detrás de Julio Borges cuando estaban los dos exiliados, porque José Manuel Olivares y que lo estaban persiguiendo y él se fue del país. ¿Quién lo perseguía? La Sayona, el Silbón, los acreedores o tu ex esposa para que le pagaras la pensión por el primer hijo que tuviste, o Tobías Carrero persiguiéndote para que le pagaras lo que le prometiste después de que te dio y te montó la boda esa fastuosa con Lavillo Caracas Boy en el hotel de su propiedad en Playa Grande. No lo sé, habría que ver. Pero estas son las cosas que uno no olvida. ¿Y quién era el jefe de José Manuel Olivares? Julio Borges. Ahora José Manuel Olivares está empatado en unos negocios muy extraños, con unas clínicas fastuosas a nivel nacional, con una vida de millonario y empatado con Capriles. Y entonces es un alacrán. Porque según Julio Borges, todos sus hijos se convierten en alacranes después que crecen. Qué cosa tan rara, ¿no? Desde hace años nos han acusado de que íbamos a bombardear Caracas y yo piloteando un avión, de que estábamos involucrados en conspiraciones militares, de que estábamos con el gobierno de Colombia vendiendo billetes de Venezuela aquí en Colombia, de que teníamos trata de blancas, de que estamos en terrorismo. Pero eso se debe a que nosotros hemos tenido una posición muy clara que le ha hecho un daño total a Nicolás Maduro, porque hemos logrado promover las sanciones, porque hemos logrado el cerco internacional de toda la deuda ilegal de Nicolás Maduro, porque nos negamos a firmar el acuerdo antidemocrático que nos querían presionar en República Dominicana y no nos perdonan que nosotros tengamos esa posición. Yo quiero darle un mensaje muy claro a Nicolás Maduro. Nosotros lo queremos ver a usted como estará fuera del poder, preso por la violación de los derechos humanos. Él dice que él quería ver a Nicolás Maduro preso. El asunto es que todas las acciones políticas que hizo durante 26 años eran precisamente las que impedían que a Nicolás Maduro se lo llevaran preso. Todas las acciones eran para evitar que el tipo se lo llevaran preso. ¿Por qué? Porque Julio Borges es un tipo al cual nadie lo respeta. Bueno, entonces es igual, lo que es bueno, no, lo que respeta no, lo que es bueno para el pago, bueno para la paga. Aquí había más de 35 medios de comunicación y yo le estoy diciendo, se le atendió al diputado Luis Florido, se atendió como un caballero, pasó a la oficina, se le explicó, las máquinas están guardadas por seguridad en el parque de armas. Se le explicó, salió, entraron las femeninas, las diputadas femeninas agresivas
irrumpieron la seguridad del comando y entraron al comando. ¿Cómo querían nosotros que acordamos nosotros? Simplemente sacamos al personal de diputados que estaba agresivo. Sí, pero a 2 mujeres le cayeron a golpe. Hermano. Y eso no lo hace ninguna Policía Guardia Nacional. No, aquí nadie se le agarra, aquí nadie se le agarra. Bueno, compañero, aquí hay femeninas también. Aquí también hay femeninas. ¿Y eso te parece válido? Aquí también hay femeninas. ¿Te parece válido? El derecho suyo termina donde comienza el mío. Mira, desde el momento tú tienes esa cámara, es un show. Es un show, las cámaras son un show. Eso es un show. Perfecto, las cámaras son qué? Yo soy el presidente de la Asamblea. También yo soy el comandante de la unidad. Yo soy el comandante de la unidad. Soy el comandante de la unidad. Usted puede ser presidente, yo soy el comandante de una unidad militar. Bueno, entonces le agradezco se retire. Le agradezco se retire. Sí, señor, le agradezco se retire. Así como el marido, le agradezco se retire. Listo. Usted puede ser presidente, lo que sea, le agradezco se retire. Ya me conflicto. No importa. Yo manejo mi conflicto como me dé la gana. Le agradezco se retire. Le agradezco. Vaya. ¿Está viendo cómo se dejaba él carajear? ¿Cómo se dejaba gritar? ¿Cómo se dejaba empujar? Es que, oye, este es el problema de llegar a viejo, amigos. Este es el problema de llegar a viejo sin llegar a gente, sin llegar a hombre. ¿Cómo tú te vas a dejar? Yo soy presidente de este bicho, los carajeos, fuera de aquí. Chicos, y ni siquiera un gesto de rebeldía, ni siquiera un gesto de respeto a tu investidura, ni siquiera un grito, ni siquiera bájame la mano, nada. Ahí está. Ese es Julio Borges. Ese es el talante cívico. Esa es la virilidad civil de la cual alardea Julio Borges. Esos eran los tipos que iban a tumbar a estos militares gritones, a estos narcogenerales, a este narcorégimen. Lo que hacían era burlarse. Como presidente de la Asamblea Nacional, bueno, se lo pasaron por aquí así. Esos son los tipos. Por culpa de esos tipos, nosotros tuvimos 26 años al chavismo en el poder, con los 12 años de Nicolás Maduro y los 15 años de Chávez. Ya no me acuerdo ni cuántos años tuvieron cada uno de los malditos esos. Amigos, por favor, por culpa de estos bichos nos pasó lo que nos pasó. ¿Cómo pretendemos nosotros exigirle a Donald Trump hoy que le permita a esta sabandija ser lo que dirijan el proceso de transición después de la salida de Nicolás Maduro, a la cual ellos no lograron? Porque ¿cómo iban a lograr estos bichos algo contra Nicolás Maduro si se dejaban empujar por los narcomilitares estos? Por cierto, ¿dónde estaría el narcomilitar este cuando se llevaron a Nicolás Maduro? Escondido bajo la cama seguramente, o hueliendo perico, quién sabe. No, o capaz ya el señor ahora dice que es opositor y lo tienen, porque así son, como hicieron con John Christopher Figuera, como hicieron con Rodríguez Torres, como hicieron con Cliver Alcalá Cordones, al cual, por cierto, Cliver Alcalá Cordones fue reivindicado como un militar honorable nada más y nada menos que por el jefe de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, que en su fundación Fermín Toro le abrió la puerta en un acto público para que Cliver Alcalá Cordones, narcogeneral condenado por los Estados Unidos por el delito de narcotráfico y colaboración con la FARC, explicara cuál era la doctrina militar que tenía que haber en el nuevo país que iba a construirse cuando Ramón Guillermo Aveledo lograra ser, no sé, presidente. Amigos, por favor, estas cosas no se nos pueden olvidar. Porque el que olvida estas cosas permite que estos bichos abran una puerta y se metan por las esquinas. Cómprense una póliza, ¿vale? Cómprate una póliza, pana. Cómprate una póliza. Sabandija. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Julio Borges carallado y pateado por esas nalgas por un militar. Por un narcomilitar, además. Póliza de seguro de salud y de vida, póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Y si se trata de garantizar tu patrimonio, el fideicomiso en vida, mucho más que un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y nos vamos para Escocia, con Julio Borges no. Vamos a escapar de Julio Borges y nos vamos para Escocia. Nos tomamos ahí unos buenos whisky y se nos olvida que tenemos esa sabandija cerca de nosotros. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Vive la maravilla de la experiencia escocesa y que te lo cuenten todo completico, todo en tu propio idioma. Ay, qué ganas de beber whisky, Dios mío. El doctor Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida. Si tú tienes esa cara como la de Julio Borges,
Si tú te ves al espejo y dices, Dios mío, no, me estoy pareciendo a Julio Borges, qué horror. Es hora de llamar al doctor Ricardo Pérez y decirle, doctor Ricardo Pérez, por favor, yo no quiero tener la cara como la cara de Julio Borges, yo quiero que usted me ayude. Y el doctor Ricardo Pérez le dirá, en función de tu fisonomía, yo te recomiendo que hagamos esto, esto y esto. El doctor Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Estaba viendo los contenidos de Eduardo Villegas, de quien siempre estoy pendiente, ¿no? Y Eduardo Villegas nos establece da unos mensajes tan puntuales sobre la forma en que hablamos y la forma en la que nos dirigimos a la gente, la forma en la que respondemos a planteamientos, que uno dice, oye, yo no me había dado cuenta que estaba siendo inseguro cuando decía las cosas de esa forma. Qué interesante cómo Eduardo Villegas nos ayuda a comprender que el proceso de la comunicación efectiva es mucho más que ser un pico de plata. Si tú necesitas mejorar tu comunicación para mejorar tu vida, yo te recomiendo que hables con Eduardo Villegas y comprendas lo que significa la comunicación efectiva. Síguelo en su Instagram para que te vayas enterando de cómo es este proceso maravilloso que Eduardo Villegas te invita a conocer. @coach_Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Mira, si tú no quieres que tu hijo sea un Julio Borges, enséñalo a leer. La mejor manera de evitar que un niño se convierta de adulto en una persona bruta es ayudarlo a leer, a entender lo que lee y a tenerle amor al conocimiento a través de la lectura. Porque una persona que lee es una persona que escribe bien, que se comunica bien y que habla bien. Imagínese usted lo que significa que un niño le agarre amor a la lectura y decida que cuando no entiende algo, en vez de buscarlo en TikTok, él dice, oye, ¿qué habrán escrito sobre eso? Y se va y se busca un libro y lo lee y dice, ahora comprendo mejor. Más pantalla es menos comprensión. Porque se meten en la pantalla, en videos de 30 segundos, se ven 3 videos de 30 segundos y creen que ya se las saben todas. Pero la comprensión y la profundidad, eso es lo que te da la lectura. Todos leen es una maravillosa herramienta para lograr, en efecto, que lo que significa la comprensión lectora vaya más allá de lo que un libro convencional te puede ofrecer al niño. Ayudar al niño a que le tenga amor a la lectura, ayudarlo a comprender lo que significa leer. Y además de eso, que el regalo sea un libro. Imagínate tú que un niño pida de regalo que le den un libro. Eso es algo maravilloso. Todos leen es una maravillosa herramienta. Más libros y menos pantalla. Todos leen. Síguelos en Instagram para que sepas lo que significa esta experiencia. @todosleen.cl. Por cierto, si te comunicas con ellos directamente, de mi parte por Instagram, puedes obtener un descuento especial porque te van a mandar el libro directamente. Así que comunícate con ellos para que tú veas lo que puedes conseguir. Comunícate con la gente de Todos Leen a través de su cuenta en Instagram, @todosleen.cl. Menos pantalla, más lecturas, más libros para tus niños. Siempre para mejorar y para comprender mucho mejor el mundo. Entonces uno dice, oye, pero ya después de que Julio Borges ha hecho todo esto y que ya nosotros lo conocemos lo suficiente como para detestarlo, ¿qué puede hacer este tipo? Bueno, el señor decidió que él ya no va a ser político, sino que va a ser influencer. Porque ahora les han cogido la cosa, como dicen los puertorriqueños, de meterse en las redes sociales a ver si recogen algo, a ver si se hacen simpáticos, a ver si las nuevas generaciones, como no conocen su pasado, los tienen como unos tipos simpáticos. Ay, no, mira, el señor es simpático, él está en TikTok. Mucha gente no sabe, pero soy adicto a la Coca-Cola. Y mientras me sirvo este vaso, que no sé cuál vaso del día es, te quiero comentar algo. Mucha gente me llama, me pregunta sobre el futuro, qué va a pasar. Yo los llamo, yo les pregunto qué va a pasar en el futuro. Y en ese sentido, he pensado hacer algo. Voy a hacer un espacio que se llame 3 preguntas por Julio 3 Borges. ¿Qué significa esto? Bueno, un espacio donde quiero que tú participes, donde voy a tener un invitado en cada uno de estos espacios, una persona importante,
que pueda contestar 3 preguntas sobre el hoy y lo más importante también, sobre el mañana. Lo vamos a comenzar muy pronto en nuestras redes. 3 preguntas por Julio Andrés Borges. Mucha gente lo llama. Esa gente que te llama está aquí con nosotros, Julio. ¿Te tomaste la pastilla hoy o no? Oye, el tipo sigue, insiste. ¿Cómo lograr que podamos ser de nuevo un solo país? Con un plan, con un liderazgo, con una meta que nos pueda llevar a que se supere sin impunidad el tema que ha vivido Venezuela en los últimos años. 3 preguntas por Julio Andrés Borges. Ah, no, pero yo tengo la respuesta a eso. Eso es sencillito, amigo. Eso es sencillo. ¿Cómo lograr que seamos un país mejor? Saliendo de personajes como tú. La Venezuela del futuro debe prescindir de gente como tú. La Venezuela del futuro debe sentar en el banquillo a los culpables de nuestra desgracia y tú eres uno de esos culpables. La Venezuela del futuro debe exigirle a los políticos que muestren su declaración jurada de bienes cada año. ¿Dónde está tu última declaración jurada de bienes? Porque tú ejerciste unos cuantos años como diputado. Creo que tú fuiste diputado del año 2000 al año 2005. Después fuiste diputado del año 2010 al año 2015 y del año 2015 hasta hoy. Porque ustedes siguen cobrando, entiendo yo, y siguen ejerciendo como la Asamblea Nacional Legítima en el exilio. ¿Y de qué vive usted, señor? ¿De qué vive usted para tomarse 50 vasos de Coca-Cola al día? ¿Cómo hacemos para hacer un país mejor? Tenemos que sacudirnos encima a gente como tú que han sido los culpables de nuestra desgracia. Porque ustedes se negaron a aplicar lo que se aplicó el 3 de enero. Más bien se convirtieron en el factor fundamental para detener a la administración Trump en su primer mandato para hacer lo que hicieron el 3 de enero. Ustedes decían que no, que ustedes tenían una salida, que ustedes estaban negociando, que ustedes conocían allí, y entonces tenían contacto con este, contacto con aquel, tenían no sé qué, y habían hablado con aquel, y se podía llegar a una salida negociada para que tal. ¿Y qué pasó? 4 años de Donald Trump, no se logró el asunto, se inventaron el interinato, y aquí estamos. Por eso fue que el 3 de enero salió el chancletazo, y ustedes se enteraron igualito que nos enteramos el resto de los venezolanos, por televisión. Entonces, oye, es muy fácil pintarse como alguien que está dispuesto a buscar soluciones cuando ha sido durante 26 años parte del problema. Así la vida es un mamey, así la vida es un jamón planchado con rodajas de piña, cereza y almíbar. Así la vida es una reina pepiada, así la vida es una empanada con guasacaca, así la vida es un tequeño con whisky, así la vida es una cachapa con queso de mano. Eso es muy sabroso. Eso es muy sabroso ser parte del problema y venirte a vender ahora como la persona que yo quiero preguntar. Entonces, imagínate tú. Un tipo que tiene desde el año 2000 siendo jefe de un partido, supuestamente opositor. Hoy, después de que el 3 de enero chancletearon a Nicolás Maduro, él decide que él es el que le va a preguntar a los demás cuáles son las soluciones para Venezuela. Porque el tipo en 26 años no tiene soluciones. Esa es la realidad. Eso es lo triste de este caso. El tipo está haciendo un programa para preguntarle a otros cuáles son las soluciones para Venezuela, porque él en 26 años no tiene una solución. Pero es que si no tiene ni siquiera la capacidad de respondernos cuál es su posición ideológica. ¿Dónde se encuentra Julio Borges en el espectro ideológico? En el mismo lugar que el resto de los politiqueros. Esa gente no tiene ideología. Tú los medio jurungas, los puyas por aquí, los puyas por allá, y lo único que consigues es demagogia, frases creadas, y todos firmes creyentes en el Estado intervencionista y en políticas socialistas demagógicas, clientelares, porque fue lo que desarrollaron en las gobernaciones y en los municipios donde estuvieron gobernando. El clientelismo, bichos cobrando sin trabajar, política populista, esa cosa de que el progreso popular, esa cosa de que no, las misiones no hay que eliminarlas, hay que mejorarlas. No, que la misión vivienda no ha sido mala, lo que pasa es que no le dan papeles de propiedad a la gente. Pero ¿cómo te van a dar un papel de propiedad por una casa que tú no pagaste? Aquí ninguno de estos bichos habla del derecho a la propiedad, ninguno de estos bichos habla de las haciendas, de las casas y de los edificios invadidos que hay por toda Venezuela. Aquí nadie habla de la restitución de la propiedad privada. Aquí nadie habla del derecho que tenemos a la propiedad los venezolanos. Tanta gente que fue expropiada de la cual... Y no estamos hablando solamente de empresarios y de hacendados y de fondos. No. Gente que alquiló el apartamento y se metió un malandro ahí, no le pagó más nunca y decidió, y con el
todo el poder del Estado chavista a su favor. Ay, no, que él es un pobre inquilino y aquí nosotros respetamos a los pobres inquilinos y los propietarios son unos malucos. ¿Qué tienen ellos que plantear con respecto a esto? No, Julio Borges no tiene nada que plantear. Él va a hacer un programa para preguntarte a ti lo que tú planteas. Porque en 26 años él no tiene ni una sola solución. En tal sentido, amigo mío, ¿cuál es la solución? No seguir creyendo en personajes como Julio Borges porque han sido parte del problema. La solución comienza quitándonos de encima a personajes como Julio Borges, que tienen que pasar definitivamente al cadalso de la historia porque nos tienen que explicar por qué razón estuvo 26 años a la cabeza de uno de los principales partidos opositores y no lograron realizar lo que hizo en 35 minutos el gobierno de los Estados Unidos. Sino que más bien fueron el freno a ello. Porque siempre plantearon la famosa salida electoral, pacífica y, ¿cómo se llama? No violenta, cívica y tal. Entonces, ¿cuánta Coca-Cola necesitas tomarte para darte cuenta que ya no tenemos nada que ver con gente como tú? Y que el futuro de Venezuela pasa por olvidarnos de las acciones de gente como tú. Bueno, no olvidarnos, juzgarlas y castigarlas. Porque castigo te merecerás. Si podríamos hablar seriamente del asunto, tendríamos que decir que Julio Borges también es un hijo de Chávez. Y Chávez se murió. Maduro se jodió. Y Julio Borges, amigo, eso está, mira, eso ni siquiera nació, eso murió al nacer tu Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el